amigos. A todos les saludo deseando que tengan la paz de Jesús, nuestro Señor Jesús, en sus corazones. Deseamos que la bendición de Dios esté en sus hogares, en sus familias. Agradecemos porque estén conectándose, uniéndose a esta transmisión en este sábado de Semana Santa. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos concede, por la oportunidad de estar reunidos y de poder compartir este momento espiritual, este momento en la búsqueda de la presencia de Dios, en la búsqueda de la bendición de Dios en nuestras vidas. Después de dar estas palabras, quiero también agradecer a la hermana Dina y al hermano Martín, que hoy estuvieron aquí con nosotros y trajeron algo para compartir, una despensa para compartir y también un apoyo económico para la iglesia. Dios los bendiga a los hermanos. Deseo la bendición de Dios para ellos y para todos aquellos que nos están viendo. De nuevo les digo que lo que tiene que ver con las despensas es para hacerlas llegar posteriormente a alguna familia que tenga problemas económicos, necesidades, para que de esta manera se supla de alguna forma esta necesidad y se brinde ese apoyo. Bien, hermanos, pues deseo pues que la bendición de Dios esté con todos y que podamos disfrutar de la presencia de Dios, que dispongamos nuestro corazón, nuestro pensamiento para oír y para reflexionar, que tengamos libertad en el espíritu para adorar a Dios también, que nos sintamos plenos en el Señor, guiados y visitados por la presencia del Señor, que haya bendición en su hogar, que haya bendición ahí en su familia. Ojalá que pueda reunir a su familia, ¿verdad? Ahora que estamos en casa por motivo de esta restricción, por la salud, en busca de seguir las indicaciones para cortar la epidemia, que estemos con libertad en nuestro hogar, ahí en la familia, nos reunamos para darle un tiempo al alimento de nuestra alma, en el nombre de Jesucristo. Hermanos, que tengamos esa devoción, esa libertad para tener ese momento, ¿verdad? Que en este momento nos despejemos de las demás cosas. Miren, si usted le ha dedicado mucho tiempo en el día a las redes sociales, a los amigos, a los videos, si ha estado llenándose o dedicándole tiempo a seguir alguna serie o algunas cintas cinematográficas, ha estado ocupado leyendo, su mente ha estado recibiendo diferentes estímulos, diferentes ideas, pero necesitamos fortalecer el espíritu, fortalecer nuestra alma. Aquellos que estuvieron haciendo actividades durante el día, arreglos en sus casas, cuestiones que tienen que ver con su hogar, bueno, pues tomémonos un momento ahora para meditar en las cosas de Dios. Disponga su alma, estimule su alma. El salmista David decía: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dígale a su alma, su corazón, que se prepare, ¿verdad? Mi corazón está dispuesto, decía el salmista, mi corazón está dispuesto. Gloria a Dios. Despiértate, alma mía, y alaba a Jehová. Entonces, estimulemos nuestra alma a la búsqueda de la presencia de Dios, a tener un momento de solaz espiritual, de bendición con el Señor. Voy a leer la Biblia y en base a esta lectura vamos a pensar en un tema que he titulado El funeral de Jesús. Vamos a pensar en ese funeral que se ofreció a Jesús de Nazaret. Y voy a presentar la lectura que se encuentra en San Juan, capítulo 19, versículo 38 en adelante al 42.
San Juan 19, del versículo 38 al 42, dice así: Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visto a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Esta es la narración que nos hace San Juan acerca de estos acontecimientos de la sepultura, de cómo fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Ahora también quiero leerles cómo lo narra el evangelista San Marcos. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que yo hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Bien, aquí tenemos esta lectura y vamos a pensar en el funeral de Jesús. Vamos a pensar en el funeral de nuestro Señor, y para ello entonces haremos una oración. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga, que nos dirija. Todopoderoso, Dios omnipotente, Dios del cielo y de la tierra, pedimos tu bendición en este momento. Rogamos que sea tu Espíritu Divino el que venga a tocar nuestras vidas. Pon revelación en nuestros corazones, que seamos alimentados en la fe, que seamos fortalecidos en la esperanza, que tengamos, Señor, consuelo en las luchas, en las pruebas, que podamos recibir respuesta a las peticiones, que podamos recibir, Señor, también en la debilidad, fortaleza de tu mano poderosa. Bendícenos en esta ocasión. Te pido por nuestros amigos y amigas, te ruego por los hermanos, las hermanas que están escuchando, que tengamos un momento de edificación en tu palabra que es eterna, tu palabra que es, Señor, viva y eficaz. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Gloria a Dios. Después de haber orado, ¿verdad?, y de haber leído estos dos pasajes bíblicos que nos hablan de qué sucedió después de que el Señor Jesucristo murió, qué es las acciones que continuaron, hay que recordar que el motivo por el que estaban reunidos tanta multitud, como lo hablamos en el sermón del día domingo, es porque la gente había venido a celebrar los días de la Pascua. La Pascua era el momento cuando se reunían las familias para celebrar la salida de Egipto.
precisamente la noche del primogénito, la noche que se encerraron en las casas y que al estar encerrados en las casas, el Señor les había dicho que iban a comer, iban a preparar ese día un cordero, según el número de los miembros de la familia, iban a asar esa carne y luego lo comerían con hierbas amargas. Estaría aquel alimento con hierbas amargas. Lo iban a comer estando vestidos como para salir, como para viajar, con la ropa, las mochilas, todo puesto, sandalias, todo, como para irse de viaje, como para empezar a salir. Así iban a comer aquel cordero, y que tenían que estar dentro de sus casas, y que de la sangre de aquel cordero que prepararían iban a marcar la puerta, el dintel de su casa, ¿verdad? Ahí iban a poner la marca con la sangre de que con aquella marca era para decir: en esta casa se come la Pascua, esta casa es de hebreos, esta casa estamos siguiendo las indicaciones que Dios le dio a Moisés y estamos aquí celebrando la liberación de Egipto. Era la Pascua, era una fiesta solemne, y los judíos habían venido entonces a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y tenemos aquí que en aquellos días el pueblo estaba en esa situación, congregado por esa razón, y se vinieron todos los acontecimientos de lo que Jesús enseñó en el templo, lo que Jesús hizo en el templo, ¿verdad? Fueron días memorables de cómo el Señor purificó el templo, cómo no permitió que se estuviera comprando y vendiendo en el templo. Y luego vemos cómo el Señor, después de que purifica el templo, enseña en el templo el día siguiente y habla de las cosas que habrían de venir, y luego es ungido para su sepultura, y luego posteriormente hace el nuevo pacto, come el nuevo pacto con sus discípulos, hasta ser entregado esa noche en el huerto del Getsemaní, y viene todos los padecimientos que él sufre o padece hasta llegar a la crucifixión. Pero ahora que el Señor ha expresado aquellas palabras: consumado es. Ahora que el Señor ha expirado y que el Señor ha exhalado el Espíritu, entonces el Señor, su cuerpo queda sin vida en la cruz. Sucedieron en aquel día cosas conmovedoras. Cuando Él expira en la cruz, entonces el velo que estaba en el templo se rasgó de arriba a abajo. Se había oscurecido el cielo, había habido sombras. Cuando Él expira, entonces se sacude la tierra, hay un temblor, se sacude la tierra gime al momento de la muerte del Hijo de Dios. Todos estos acontecimientos están alrededor de la muerte de Jesús de Nazaret. Pero ahora que su cuerpo está sin vida, colgando en la cruz, ¿qué es lo que viene enseguida? Y aquí tenemos que pensar por un momento: ¿qué se hace cuando muere un gran personaje? Hay funerales de Estado. Recuerdo cuando hace poco, no muchos años, cuando falleció Nelson Mandela, fueron diferentes jefes de Estado a rendirle honor en su muerte. Inclusive ahí estuvo el presidente de Estados Unidos, y hubo otros mandatarios de otros países que estuvieron ahí presentes en el funeral de Nelson Mandela.
Fue el presidente Obama quien acudió al funeral y dio un discurso honrando la memoria de Nelson Mandela, y así diferentes mandatarios fueron a rendirle honor en su muerte a Nelson Mandela. Y ha habido diferentes funerales. Yo recuerdo de los funerales, por ejemplo, cuando fue asesinado el presidente John F. Kennedy, fue un funeral muy reconocido. Muchos personajes se presentaron, hubo grandes discursos en memoria del presidente John F. Kennedy. Aquí en nuestro país, cuando el candidato a la presidencia que le arrebataron la vida a Luis Donaldo Colosio, cuando celebraron sus funerales, fue de la misma manera. Y fue algo que muy notorio en nuestro país, la manera como honraron a Luis Donaldo Colosio por ser un candidato a la presidencia y por ver muerto de una manera violenta, pero se trató de reconocer, de darle honor al personaje, de darle honor a aquella figura. Pero ¿qué se hizo con Jesús de Nazaret? ¿Cómo se honró a Jesús de Nazaret? Y entonces tenemos que Él fue tratado como un delincuente, siendo el Rey de Reyes y siendo el Señor de Señores. Él fue tratado como un delincuente. Y en este momento me parece oportuno citar uno de los salmos que habla de esa realeza de nuestro Señor, que habla de esa dignidad tan hermosa de nuestro Señor. Y este salmo habla de el poder y de la trascendencia del Señor. Y cuando se lee: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Cuando pensamos en eso, estamos hablando del Rey de Gloria. Este Rey de Gloria, ¿verdad?, que la Escritura nos lo presenta, es a quien se le da honor, se le da el reconocimiento. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y el Rey de Gloria nos visitó. El Rey de Gloria estuvo entre nosotros. Por eso dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A este Rey de Gloria, que la Escritura nos dice, ¿verdad?, nos describe su grandeza, y al ver su grandeza, nosotros tenemos que pensar cómo deberían de haber sido las honras fúnebres para un personaje como él, para alguien de su honor, alguien de su importancia, alguien de su trascendencia. Y voy a citar la palabra del Señor en Colosenses, que menciona acerca de nuestro Señor, y nos dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado
y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestro cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Esto es parte de esa grandeza de nuestro Dios. Esto es parte de lo que nuestro Dios manifestó, de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso dice también, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, todo lo que podemos ver en los cielos, las que hay en la tierra, gloria al Señor, todo lo que existe en el planeta, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos, y en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Merecerá honor a Jesús de Nazaret? ¿Merecerá ser reconocido? ¿Merecerá hacer grandes discursos al pie de su fetro? ¿Deberá ser aplaudido? ¿Deberá ser honrado? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Se honró al gran general conquistador Alejandro el Grande, y se le reconoció cómo extendió sus dominios y cómo levantó un imperio. Sus logros fueron reconocidos y la historia le sigue reconociendo sus logros. Como he mencionado, los logros de Nelson Mandela le merecieron todos los discursos de reconocimiento por traer una nueva era a su país. Y así sucesivamente, los grandes personajes que han tenido grandes logros son reconocidos. Pero miremos en pocas palabras en qué corresponde el logro de Jesús de Nazaret. Uno, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Eso tendrá mérito? ¿Merecerá alguna palabra? ¿Merecerá algún discurso? Y luego viene esto otro. Y por medio de Él
reconciliar consigo todas las cosas. Estaba una separación por causa del pecado. La humanidad estaba distante, la creación estaba distante, y por medio de Jesús viene una reconciliación con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ese mérito merecerá algún aplauso? ¿Ese mérito merecerá que los mandatarios de la tierra, los reyes de la tierra, asistan a su funeral? Al funeral de Jesús. ¿Quiénes deberían de estar alrededor de su funeral? Pero Él muere como un delincuente. Él muere señalado, rechazado por la sociedad, rechazado por los líderes religiosos de su tiempo, rechazados por los intelectuales de su tiempo, rechazado y dejándolo indefenso. Aún el Imperio Romano no aplicó la justicia que correspondía con respecto a su caso, abandonado por las leyes. La injusticia, la crueldad, el deshonor es lo que se personificó y fue lo que se manifestó en ese momento con respecto de Jesús de Nazaret. Pero ¿quién le va a honrar entonces en su funeral? Y vemos aquí en la escritura que había un hombre, José de Arimatea. Era un hombre rico, José de Arimatea. Pertenecía al Sanedrín. Era un hombre respetable, un hombre honorable. Pero también era un discípulo que secretamente seguía a Jesús. Y al parecer, por la escritura, no nada más él, porque ahí estaba presente también la mamá de él. Entonces quiere decir que José de Arimatea, las enseñanzas de Jesús lo habían cautivado. La predicación de Jesús, las obras de Jesús habían hecho que el corazón de José de Arimatea se convirtiera a la fe. Pero él había estado en lo secreto, había estado escondido, no manifestando públicamente su fe. Pero Dios lo tenía a José de Arimatea para que cumpliera una tarea específica. Porque en ese momento no estaba Pedro, no estaba Juan, no estaba Santiago, ninguno de los apóstoles estaba ahí cerca, otros discípulos no estaban. Había unas mujeres que por ahí estaban, María Magdalena y otras mujeres por ahí estaban, observando de lejos, no se atrevían a acercarse. Pero era el momento que se ocupaba un hombre como José de Arimatea, con influencias, que tuviera los recursos, que fuera respetado, que fuera reconocido. Y según lo que dice el Evangelio según San Marcos, dice que José de Arimatea entró. Dice así: José de Arimatea, miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato. Osadamente. No tenía José de Arimatea audiencia. No tenía él los preparativos necesarios, pero como era del concilio y era respetado y era una persona con recursos, era reconocido, entonces usó su posición, usó la influencia que tenía y entró osadamente a donde estaba Pilato, el gobernador. Lo dejaron entrar, entró a hablar con él. Y él, José de Arimatea, pidió autorización a Pilato. Y ahí es donde la influencia tuvo su efecto. De quién se trataba tuvo un impacto positivo. Entonces Pilato preguntó. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto
y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Claro que esta pregunta que hace Pilato el centurión le da la respuesta, porque los que estaban en la cruz, los que estaban ahí, le habían quebrado las piernas al preso, al reo que estaba a la mano derecha y a la mano izquierda de Jesús, para que se acelerara su muerte. Era necesario que se acelerara la muerte de ellos porque ya estaba a punto de caer el crepúsculo del día. Iba a entrar el día de reposo. Y como al momento que se ocultaba el sol iba a empezar el día de reposo, entonces querían que no estuviera nadie en agonía. Y el soldado que fue y verificó la muerte del Señor Jesús, él verifica, ¿verdad? Él está a cargo de lo que está ahí sucediendo y comprueban que verdaderamente Jesús ha muerto. Es herido con una lanza en su costado y se comprueba que Jesús expiró y que en él ya no hay vida, que ha muerto. Esta es la noticia que le dan a Pilato, y Pilato entonces se sorprende de que ya hubiese muerto y comprueba esta información preguntándole al centurión, el cual le confirma que Jesús ha muerto. Enseguida, informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Le autorizaron a José. Y José sale del pretorio y se encamina de nuevo hasta el monte de la Calavera. Esto tiene que hacerse rápido, tiene que hacerse a prisa, porque se nos está yendo la luz del día y va a empezar el día de reposo y no podemos hacer nada, tenemos que apresurarnos. Y va José de Arimatea hasta la cruz, y dice que compró una sábana. No sé si él la hizo, lo hizo personalmente o mandó a personas que estaban bajo su mando, bajo su servicio, a hacer la compra. No hubiera podido comprar este lino fino, no lo hubiera podido comprar Pedro. Si acaso él traía una túnica de pescador, ninguno de los otros pudieran haber hecho esta compra, pero José de Arimatea se preparó. José de Arimatea buscó lo mejor para atender el cuerpo de Jesús, y provisto de aquella sábana de lino fino, va a la tumba. No fue fácil bajar el cuerpo de Jesús de la cruz. La forma de despegar las manos que habían sido clavadas, sin despedazarlas, sacar aquellos clavos de los pies. Alguien más tuvo que haberle ayudado a sostener el cuerpo para irlo bajando, evitando dañar más aquel cuerpo sin vida, evitando lo más posible de tratarlo con todo respeto, con toda atención. Lo bajan penosamente el cuerpo de la cruz, lo desprenden y lo van bajando de la cruz. Entonces ponen ya el cuerpo sin vida, y ahí podemos contemplar por un momento el cuerpo sin vida, el cadáver de Jesús. Podemos ver lo que se ha hecho con él. Podemos ver los pies perforados, rotos los huesos. Podemos ver su costado abierto, sus manos, aquellos
hoyos hechos por los clavos en sus manos. Se puede ver las manos rígidas del cadáver de Jesús. Por un momento podemos mirar cuando le quitan la corona de su frente y cómo queda herida su frente, su rostro amoratado, sus ojos, sus mejillas. Ahí está el cuerpo sin vida. Como el dolor que siente una mamá al ver a su hijo después de un accidente. El dolor que siente un hombre al ver a su esposa sin vida después de una terrible enfermedad o de un accidente. El dolor que puede sentir un padre al mirar el cuerpo de un hijo asesinado. Ahí está el cuerpo de Jesús. No hay quien lo prepare, no hay quien lo maquille, no hay quien suavice sus facciones, no hay quien limpie la sangre coagulada. Y ahí está el cuerpo de Jesús. Y entonces encontramos aquí en la Escritura que estaba también Nicodemo, aquel hombre anciano que fue a buscar a Jesús de noche, también fue ahí. Era otro de los que pertenecían al concilio, que pertenecían al Sanedrín, un hombre sabio, un hombre culto, también un hombre rico, y que también él manifiesta su amor por Jesús. Que aquellas palabras que escuchó en aquella noche causaron un efecto en él. El que naciere del agua y del Espíritu. Cuando él se confundió, ¿puede acaso un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Y la prueba de amor es que él estaba ahí. Nicodemo estaba juntamente con José de Arimatea, y ellos estaban dándole la atención. Ellos estaban ahí para acompañarlo en su funeral. Ellos estaban ahí para envolverlo en aquella sábana y llevarlo a un sepulcro. Nos dice la palabra del Señor que lo prepararon, ¿verdad? Lo más que pudieron, con la mayor atención posible, con el mayor cuidado posible, lo prepararon. Quiero decirte, hermano, que el más pequeño servicio que tú puedas prestar a Dios, a su obra, es valioso delante de la presencia del Señor. Estos dos hombres no aparecen dentro en los evangelios, aparecen solamente en estos versículos y aparecen con un papel como personajes, con un papel sencillo, haciendo una tarea sencilla, pero qué importante tarea. Siempre que acudimos a un funeral, vemos a los dolientes y vemos quién es el principal doliente. ¿Es la esposa? ¿Es la viuda? ¿Es el viudo? ¿Quién es el principal doliente? ¿Es el hijo? ¿Es la hija? ¿Es el hermano? ¿Es la mamá? ¿Quién es el principal doliente? En este caso, los principales dolientes que estaban ahí era José y Nicodemo. Eran los principales dolientes que estaban cerca de él. Cuando haces una fiesta, hay muchos amigos. Cuando haces una comida, puede haber muchos amigos alrededor tuyo. Cuando tienes dinero, puede haber muchas personas a tu alrededor. Pero en la muerte, ¿dónde están las multitudes que querían tocar a Jesús? ¿Dónde están las multitudes que dice que caían encima de él y que solamente querían tocarlo para ser sanos? ¿Dónde están esas multitudes? ¿Dónde están
los que acudían a él para escuchar sus enseñanzas. ¿Dónde están todas estas multitudes? ¿Dónde se encuentran? Ahora está José de Arimatea y Nicodemo. Están haciendo todo esto, están haciendo todos estos preparativos. Y encontramos entonces que a donde lo van a poner es cerca de ahí, no muy lejos, está un huerto. Ese huerto que está ahí, porque no debería de ser llevado muy lejos Jesús, para que no hubiera después argumentos que desmintieran su resurrección. Era necesario que donde él fuera puesto fuera un lugar donde no hubiera ninguna antecedente para pensar que sucedió algo que pudiera dar justificación a demeritar la resurrección de Jesucristo. Y había un huerto por ahí cerca. Y José de Arimatea tenía ahí un sepulcro nuevo. Es importante que fuera un sepulcro nuevo, un sepulcro donde no hubiera huesos, porque eso también pudiera decir que si resucitó es porque tocó el hueso de algún profeta, así como aquel huesos del profeta Eliseo, ¿verdad? Que al arrojar a aquella persona que estaba sin vida, tocó los huesos de Eliseo y resucitó, para que no hubiera ningún argumento. Era un sepulcro nuevo. Este sepulcro estaba tallado sobre la roca, estaba limpio. Era un sepulcro para una persona rica, no era para un pobre. Un pobre no podía darse el lujo de un sepulcro de esa calidad. Pero ese sepulcro nuevo y cavado sobre la roca iba a ser el sepulcro para Jesús. Y es que el Señor es el proveedor de todas las cosas. El Señor proveyó para Jesús un pesebre. Para él se le proveyó una barca para que cruzara el mar de Genesaret, que no era de él la barca. Para entrar a Jerusalén, un asno también que no era de él. Y en todo tiempo y en todo momento, todo lo que iba sucediendo, todo lo que se iba proveyendo alrededor del caminar de Jesús, estaba provisto de parte de Dios para que se suplieran todas las necesidades. Y ahora no iba a faltar. El Señor proveyó a un José de Arimatea y a un Nicodemo. El Señor proveyó a alguien que tuviera los recursos para una sábana especial de lino fino. Proveyó que alguien tuviera riqueza para traer aquellas especies costosas, aromáticas, para traerlo, para que el lugar donde fuera puesto Jesús se pudiera respirar un perfume agradable. Él proveyó también de ese sepulcro especial, ese sepulcro para una persona rica, y ahí iba a ser puesto el Señor Jesús. Lo llevaron y lo colocaron en aquel sepulcro que estaba labrado en la roca, en el huerto. Y ahí, al poner el cuerpo del Señor y dejar ahí también las especies, el día iba declinando y entonces estaba llegando el momento de cerrar aquel sepulcro. Y los que estaban ahí, con todo su amor, con toda su esperanza y honrándole, lo colocaron el cuerpo del Señor. Hermano, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, Él fue tratado con manos amorosas,
porque hay veces que nos puede a nosotros preocupar, ¿qué será de nosotros cuando vayamos a morir? ¿Qué irá a suceder con nuestro cuerpo? ¿Quién se irá a encargar de nosotros? Pero hay que ver que Dios es el proveedor de todas las cosas y que Él tendrá cuidado de nosotros hasta después de la muerte. Él tendrá cuidado de nosotros no solamente en la vida, sino también en la muerte. Él velará por nosotros y Él proveerá para nosotros todo lo necesario. Porque nuestro Dios es un Dios amoroso y es un Dios que cuida todos los detalles, todas las cosas. Tenemos que tener plena confianza en nuestro Dios, que es nuestro proveedor y que es el que cuidará de mí, es el que cuidará de cada uno de nosotros. Si Él cuida de las aves, Él cuidará de mí. Si Él cuida de las aves, Él cuidará de mí. Porque así dice la Escritura, ¿no son más valiosos ustedes que las aves? Así que el Señor es el que tiene el cuidado de nosotros. Vemos pues estos discípulos, a José de Arimatea, y vemos a Nicodemo, que le muestran amor, que le manifiestan respeto, que son los dolientes cercanos, que tienen la bendición de darle la atención al cuerpo sin vida de Jesús. Son los que tienen el privilegio de estar cerca de Él en su muerte. Son los que tienen el privilegio de honrarle en su memoria, honrarle su cadáver, honrar su cuerpo y prepararlo para sepultura y sepultarlo. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amados hermanos, manifestémosle nuestro amor al Señor en todo tiempo y tengamos confianza en nuestro Dios, que nada, absolutamente ningún aspecto de nuestro ser queda fuera de la memoria del Señor y fuera de los cuidados de nuestro Dios. Él está a tu lado, Él te bendice en todo tiempo, te has puesto en sus manos, la bendición de Dios está contigo y no hay ninguna situación que nuestro Dios no tenga el control sobre de ella, que nuestro Dios no sea el que provea, que el Señor no sea el que resuelva. Confiemos en Él y pudimos decir que el Padre en silencio era testigo fiel. El Padre Celestial era testigo del funeral de su Hijo. Los ángeles, sin mostrarse, silenciosamente, invisibles, pero están presentes atestiguando este funeral. Porque va a venir el momento de la plena victoria. Porque va a llegar el momento de que el drama de la muerte y del funeral de Jesús concluirá con una victoria. Amados hermanos, los invito a orar en el nombre de Jesús. Demos gracias a Dios en este momento y oremos y pidamos a Dios su fortaleza y bendición. Padre, Señor de misericordia y de bondad, una vez más estoy ante ti para rogar bendición para las familias, para rogar bendición para todos los que nos han estado escuchando. Tu Espíritu Divino dé fortaleza, tu Espíritu Divino nos llene de tu gracia. Tu mano poderosa, Señor, se manifieste en cada hogar, en cada familia.
Donde hay enfermos, dale salud. A los que necesitan, Señor, tu protección divina, Señor, guárdalos en tu mano de poder. Defiéndelos de todo mal, líbralos de cualquier contagio. Guárdanos, Señor, en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a conocer tus propósitos, a entender, Señor, cuál es tu poderosa voluntad para nuestras vidas, a caminar, Señor, confiadamente delante de ti, Señor, seguir tus pisadas, seguir, Señor Jesucristo, tus enseñanzas, tu doctrina, y guardarnos fieles, Señor, para tus propósitos. Padre, te damos la honra y la gloria, pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Me despido de ustedes deseando que el Señor Jesucristo les bendiga. Les recuerdo, mañana estaremos predicando acerca de la resurrección a las 6 de la mañana. Les invito en el nombre de Jesús. No piense decir, bueno, después lo vi durante el día. Haga el esfuerzo de estar presente. Honre al Señor. Hagamos memoria de su resurrección a las 6 de la mañana. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde.